¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos de nueva cuenta para traerles nuevos relatos, nuevas historias, nuevas leyendas. Pero antes, te pido que te suscribas a mi canal Manuel Meléndez Morales, para que escuches estas leyendas y más. También para que compartas y me apoyes con tus comentarios y tus likes. Sin más, comencemos. La extraña mujer de negro en la carretera México-Toluca. Debido a su trabajo, Gilberto Loera debía hacer de noche el recorrido entre la Ciudad de México y Toluca. Siempre iba acompañado de su compadre Irineo, pero este había pescado una terrible gripa aquella tarde de diciembre, y por ello, en medio de las sombras, don Gilberto iba solo y temeroso manejando su viejo automóvil. Él ya había escuchado rumores de que en esa carretera sucedían cosas muy raras. Para distraerse, traía la radio encendida. Atravesó el túnel que está después de la Marquesa y por el que hoy se acorta mucho el recorrido entre las dos ciudades. Al salir de dicho tramo, volvió a escucharse la música del recuerdo de una estación especializada en avivar la nostalgia de los sesentones. Era un bolero que le hizo atravesar entre gratas memorias el largo puente de cemento que sigue el túnel. Después, circuló entre los cerros cortados de tajo para dar paso a la nueva carretera, que por cierto, cuando esto sucedía, tenía poco tiempo de haber sido inaugurada. Gilberto empezó a cantar acompañando al intérprete de la radio, cuando de pronto, al dar una vuelta, vio a una anciana de negro que caminaba hacia adelante, al lado de la carretera. Esto le pareció muy raro, pues sabía que en kilómetros a la redonda no había ni una sola casa. ¡Ah, carajo! ¿Qué hace solita por acá y a estas horas? Consultó su reloj de pulsera. Eran pasaditas de la medianoche. Antes de que alcanzara a la mujer, este empezó a bajar empinado terreno, alejándose de la carretera. Por cierto, que parecía caminar inusualmente rápido, pese a que no aparentaba mover mucho las piernas. Don Gilberto pasó por donde la mujer había empezado a descender. Ya no se le veía ni la cabeza. El hombre no pudo evitar sentir una opresión en el pecho, pero se esforzó por no dar demasiada importancia a lo sucedido. Sin embargo, un nuevo descubrimiento lo puso alerta, tenso, lo cual le preocupó sobre todo porque el médico le había recomendado evitar las emociones fuertes, dadas sus dolencias cardíacas. Sucedió que la señal de la radio se había perdido unos instantes, sin haber razón para ello, pues había sucedido justo cuando iba ya por un terreno alto, sin cerros a la vista. Poco a poco la señal fue volviendo. Don Gilberto comenzaba a entonar una nueva melodía, cuando la voz se le quebró de golpe, pues los faros de su vehículo iluminaron de repente a la misma mujer que viera 5 kilómetros atrás. Este iba entrando a la cuenta despacio. Siempre de espaldas al conductor, avanzó unos metros con su andar calmado, y más adelante volvió a bajar para irse desvaneciendo entre las sombras. ¡Madre de Dios! La radio volvió a perder la señal y la recuperó de nuevo metros adelante. Para entonces el conductor estaba a punto del desmayo y empezó a tallarse el pecho fuertemente. Aceleró, con peligro de no poder controlar el auto entre las curvas, pues deseaba alejarse de ese paraje cuanto antes. Disminuyó la velocidad. Cuando pudo ver las luces de la ciudad de Toluca, solo entonces se sintió seguro de no volver a encontrarse con el espectro de la mujer enlutada. A continuación, otra leyenda más de El Charro Negro.
Nunca supe su nombre, pero el charro negro era un hombre robusto, alto, moreno, claro, y siempre vestía como un charro. Traía un sombrero de esos redondos, de 2 pedradas, y sus botas tintineaban sendas espuelas de plata que refulgían con la luz del sol. Acostumbraba a ir los domingos por la tarde a la plaza pública municipal. Ahí cantaba a capela y hacía resonar su látigo sobre el pavimento. Algunos murmuraban a sus espaldas que estaba loco y disimulaban sus risas, no fuera que los descubrieran y entonces sí, se las vieran con un loco furioso. Decían que su locura le había venido de una vivencia traumática cuando aún era muy joven, que una tarde que volvía de reparar la cerca del rancho donde trabajaba como caporal, su caballo, un manso retinto, comenzó a parar las orejas, pues había advertido algo fuera de lo común metros adelante. Un pequeño bulto fue tomando forma según se acercaba. Era un canasto que dejaba asomar unas cobijas. El palomo, que así se llamaba el noble animal, comenzó a temblar y encorvear un poco. Luego se rehusó a seguir avanzando. Su jinete descendió de su bruto, lo ató a un árbol cercano y avanzó a los pocos metros que lo separaban de lo que resultó ser un hermoso bebé que tendría, según su apariencia, solo algunos meses de haber nacido. Estaba envuelto en una fina cobija blanca, con rayas gruesas de color azul marino. Tomó a la criatura en sus brazos, mientras se preguntaba qué madre desnaturalizada había tenido la sangre tan fría como para abandonarla. Tenía la piel muy blanca, los ojos muy azules, regordete. Pensaba, según sus cálculos, quizá un poco más de 5 kilos. Se encaminó con el bebé a su caballo, y cuando se iba acercando al animal, comenzó a relinchar, a pararse en los 2 cuartos traseros y a lanzar coces de diestra y siniestra. Trató de calmarlo, pero fue inútil. Al ver que no conseguía nada, decidió sentarse un momento sobre una gruesa rama de un árbol que descendía hasta casi llegar al suelo. Notó que, conforme se alejaba de su carga a cuestas, el noble bruto se iba tranquilizando. «Vaya que está raro el palomo», dijo en voz alta al caporal. Luego prosiguió: «Parece que no le caíste bien, amiguito, pero ¿dónde diablos estará tu madre?» El caporal empezó a hacerle cariños y carañototas, hasta que el bebé comenzó a reír. «No entiendo palabra. ¿Cómo es que te dejaron abandonado?» «Tan precioso, tan gracioso», decía el hombre, cuando pasó algo extraño. El rostro del niño se puso serio, y de su pequeña boca salió de pronto una voz terrible, cavernosa. «Y también tengo dientitos». Su pequeño rostro se había transfigurado para entonces. Los ojos se le tornaron rojos, y de sus pequeños labios se asomaban 2 grandes colmillos. Babeaba una sustancia verdosa. «¡Sagrado corazón de Jesús!», gritó el caporal, mientras arrojaba con fuerza y lejos de sí aquella horrible figura. ¡Qué pesadilla!, que reía espantosamente. Con los nervios destrozados, subió en un santiamén a su caballo y se alejó a todo galope de aquel sitio. Cuando llegó al rancho, bajó de un salto de su cabalgadura. Ya se decía de esa clase de incoherencias que lo caracterizaría tiempo después. Tuvo un acceso de fiebre que lo postró 3 días. Se recuperó de la fiebre, pero no de su locura. Con sus propias manos hizo una desviación del camino antes de que lo despidieran. Cercó el acceso a aquel sitio donde había tenido lugar el suceso paranormal y colgó un letrero que decía: «Prohibido el paso. Tome su ruta a la derecha. Camino inservible». Aseguran que
que ha habido personas que, ignorando el letrero, se han internado por ese camino y que luego han salido de ahí listos para ingresar a un manicomio, diciendo, no se sabe qué clase de incoherencias, algo así como una especie de rumor, leyenda o mito, algo así como un asunto escabroso de un bebé abandonado. Yautl en la tierra de la muerte. En la época precolombina, en México, como en otros lugares, existieron historias y leyendas que trataban temas como el amor, la guerra y la muerte, entre otros, que de alguna forma tienen influencia sobre quiénes somos. Muchas veces pensamos que con el tiempo descubrimos nuevas formas de mejorar nuestras vidas y descubrimos que alguien ya lo había pensado. Un ejemplo de esto es la importancia de explicar a los niños el tema de la muerte. Los aztecas pensaban que el morir hacía a los honorables, porque se necesitaba mucho valor para enfrentar a la muerte. Las personas que morían de enfermedad o de muerte natural pasaban al Mictlán por 100 años para fundirse con el universo. Mictlán era algo así como el purgatorio. Por otro lado, los guerreros que morían en batallas y los prisioneros que morían sacrificados no tenían que pasar por el Mictlán, sino que se formaban parte de la naturaleza después de morir. Una de las leyendas que se contaban a los niños para que entendieran la muerte es la historia de Yautl en la tierra de la muerte. Yautl era un niño que había perdido a su padre en una guerra. Sentado una tarde en un adobe frente a su casa, viendo al sol ocultarse en el horizonte, sintió cómo la oscuridad lo separaba de su madre, de su perro y su casa. Recordó a su padre y que su madre le había dicho que los guerreros acompañaban al sol todas las mañanas hasta el mediodía para después convertirse en aves fénix, y también que el sol descendía hasta el Mictlán después de ocultarse. Triste y en compañía de su perro, Yautl se echó a correr tras del sol para llegar al Mictlán y poder ver a su papá. En el camino, Yautl tuvo que pasar varios obstáculos, siendo el primero de ellos los cerros. Con mucho esfuerzo, Yautl y su fiel mascota llegaron a la cima. El segundo obstáculo fue una enorme serpiente que quería devorarlos. Corriendo en direcciones opuestas, Yautl y su perro burlaron a la serpiente y escaparon. El siguiente obstáculo fue una iguana gigante, con ojos impotentes o imponentes. Los dos se escondieron rápidamente y cuando la iguana se acercó para buscarlos, Yautl le lanzó un puño de arena y aprovecharon para escapar. Los dos llegaron a un páramo desierto. Caminaron por horas y la sed y el calor les hacía atravesar muy difícil. Ya casi a punto de desfallecer, encontraron un manantial donde se refrescaron y durmieron para tomar fuerzas y continuar. Un viento frío los despertó unas horas después. Siguieron caminando a través de los árboles y plantas extrañas de aquel lugar. De repente, escucharon un murmullo. Era el río. El último obstáculo. Yautl y su perro luchaban en contra de las aguas violentas y agitadas del río. Esforzándose mucho, el perro ayudó a Yautl a salir a tierra firme. Contentos por cruzar el río, los dos empezaron a reír por un rato. Cuando se calmaron, se dieron cuenta que habían llegado al lugar oscuro, escalofriante y lleno de cuevas. Solo Yautl entró a la cueva más grande. Al ver los montones de huesos, Yautl sintió escalofríos. Pasó por varias habitaciones hasta que escuchó una voz poderosa. ¿Qué buscas en el lugar de los muertos? Yautl, atemorizado, como nunca antes, no pudo pronunciar palabra alguna.
¿Por qué vienes a profanar los dominios? ¿Por qué? Repitió. ¿Por qué vienes a perturbarme? Yaotl juntó todas sus fuerzas, se armó de valor y le contestó que había hecho un viaje muy difícil, que buscaba a un guerrero que había muerto 4 años atrás, a su padre, a lo que el señor de la muerte le respondió que los guerreros no iban al Mictlán, que su tarea era acompañar al sol. El señor continuó diciendo: aquí solo se encuentran los que mueren de enfermedad o de muerte natural. Ustedes se sienten que conformar con los símbolos que les enviamos a través de la naturaleza. Y tú has profanado mi clan, por lo que serás sacrificado. Retrocediendo atemorizado, porque los señores de la muerte se acercaban lentamente, Yaotl escuchó los ladridos de su perro. De repente, a Yaotl se le vino una lluvia de imágenes a su mente y se dio cuenta de que estaba sentado en un adobe enfrente de su casa. Mientras que Yaotl miraba a su perro dar vueltas, un colibrí se posó en su hombro por un momento. Yaotl se levantó y corrió gritando: ¡Madre! ¡Madre! ¡Mi padre vino a verme! Interesante historia. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Existirá el Mictlán? Esa pregunta tal vez no tenga respuesta. ¿Tú qué piensas? Házmelo saber en tus comentarios. Y de nuevo te pido que te suscribas a mi canal Manuel Molíndez Morales